Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este texto viene de un grupo de versículos que viene desde el 1 hasta el 9, pero hoy vamos a exponer especialmente lo que son los versículos 6 y 7. Si estamos ahí, dice la palabra, si estamos ahí ya, leemos, y dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Permítame titular este sermón: cambiando nuestras actitudes ante las circunstancias. Cambiando nuestras actitudes ante las circunstancias. Ahora, en la vida del apóstol Pablo, a pesar de las circunstancias tan adversas que estaba enfrentando, como en este caso no solamente era la prisión, sino también una posible muerte, porque hay un punto donde Pablo dice: yo no sé si voy a salir, creo que voy a salir, pero no sé, y si salgo, gloria a Dios, sigo sirviendo, y si no, parto con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Sino que también, aparte de eso, el apóstol Pablo lidiaba, ¿no?, con personas queriendo atosigarle su vida, dizque hermanos en la fe, predicando para causarle envidia o hacerle dar tirria, en el sentido coloquial, ¿no?, a Pablo por su predicación. Así que eran muchas cosas que estaban rodeando la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, en medio de todo esto, Pablo contaba con una dependencia de Dios que nada podía arrebatársela. Una dependencia, una confianza, lo cual producía gozo y paz en su vida, y nada podía arrebatarlo. Tanto era su confianza, su dependencia, su gozo, su paz en el Señor, dentro de su mente, en su corazón, que parecía como si ya estuviese en el cielo, aun cuando su cuerpo todavía estaba encarcelado en una prisión en Roma. Es por eso que el apóstol Pablo podía ver en cada circunstancia de su vida una oportunidad de predicar a Cristo y de servir a sus hermanos y de animarlos en caso tal. Humanamente, sin embargo, ante eso surge la pregunta: ¿cómo podía confiar Pablo y agradecer a Dios, mostrando un carácter cristiano visible y comprobable a pesar de esa situación tan difícil que lo estaba rodeando? Y con base a eso, de cómo podía él hacerlo, cómo podemos nosotros mantenernos firmes, promoviendo la unidad, el sentir de Cristo, el gozo en el Señor, la paz en Él, en medio de tanto ataque o adversidad por causa de Cristo, o simplemente por las aflicciones que llegan a nuestra vida. Pero que podemos decir que alguna parte de esas aflicciones llegan a nuestra vida simplemente porque pudiésemos tomar otras acciones, pero por causa de nuestra vida en Cristo no lo hacemos. ¿Cómo hacemos para poder mantenernos firmes, gozosos, unidos, en paz en el Señor en medio de todo eso? Y aquí el apóstol Pablo nos dará un mensaje certero para una vida firme, para una vida perseverante, para una vida confiada y regocijada en Cristo, para que de esta manera podamos nosotros tener las bases y las herramientas para cambiar nuestras actitudes, obviamente para bien, de manera positiva, ante las circunstancias que nos rodean. Y que muchas de esas o algunas de esas circunstancias no necesariamente tengan que ser aflicciones. A veces son circunstancias muy buenas, pero que tal vez no estén acordes con la voluntad del Señor. Ahora, lo primero de 3 puntos que vamos a estar mencionando en nuestro sermón, veamos el primero. ¿Qué nos enseña Pablo para poder nosotros estar confiados en el Señor, agradecidos en el Señor, mostrando un carácter visible y comprobable aun a pesar de las adversidades o de circunstancias en contra de la voluntad del Señor? Lo primero que hay que hacer es no estar afanados por nada.
No estar afanados por nada. Así inicia el versículo 6, el versículo 6, la primera parte. Ahora, esto es un mandamiento, es un verbo imperativo. Por nada, solo que antecedido o acompañado de una expresión negativa, de tal manera que dice, por nada estéis afanosos. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha escuchado por prédicas, por su propio estudio personal, por devocionales, por audio, que no debe afanarse? ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Nos van a sobrar los dedos, nos van a faltar, dedos, y vamos a usar los dedos de los pies y nos van a seguir faltando dedos para poder decir cuántas veces hemos escuchado que no debemos afanarnos. Pero asimismo podemos responder la pregunta, ¿y cuántas veces ha terminado usted afanándose en esta vida? El apóstol Pablo exhorta a que de ningún modo, por ninguna causa, ellos deberían estar afanados. De entrada, estamos viendo que el afán no puede ser la característica entonces de un cristiano bajo ninguna circunstancia. Pablo no está diciendo, procure no estar afanado. Pablo no está dando un consejo, Pablo no está dando una opción a seguir. Pablo está presentando mandamiento diciendo, bajo inspiración divina, por nada estén afanados. Y con esto quiere decir, ante todo o cualquier cosa que se le pueda ocurrir, el mandato es no afanarse por ello. Ahora, desde su etimología, esto que está diciendo Pablo con afanarse, significa también estar preocupado, ansioso, perturbado, acongojado o demasiado interesado por algo. Y es interesante porque en la raíz de esta palabra tiene que ver con división, lo cual sucede al tener un pensamiento distraído. Cuando usted está afanado, cuando usted ha caído en preocupación, su pensamiento está distraído y desenfocado de objetivos correctos. Cuando nos afanamos, dejamos de poner nuestra mirada o nuestra vista en el Señor y empezamos a colocarla en nosotros mismos y en las circunstancias que causan afán. Es decir, hay una división dentro de nosotros en la relación con el Señor. Ahora, hermanos, de seguro Pablo entiende que hay cosas que verdaderamente son difíciles a nuestro alrededor. Hay circunstancias bastante duras, la pérdida de un trabajo en medio de muchas necesidades que tenemos que suplir, responsabilidades que tenemos que cumplir, fuertes enfermedades terminales, la muerte de algún familiar cercano y amado. Sin duda hay muchas circunstancias que pudiésemos enumerar y de las cuales usted puede estar viviendo en este momento que tienen peso para perturbar y acongojar a alguien. Así que el apóstol Pablo no está mandando a pensar positivamente para no atraer energías negativas. Pablo no está mandando a pensar positivamente para declarar más bien paz y un mundo ideal sin guerra ni enfermedad en su vida. No atraiga lo malo, no piense en enfermedad. Hay gente que me dice, mire que me va a dar como gripa. Ay, no la traiga. Si usted dice que le va a dar gripa es porque le va a dar gripa. ¿Qué? ¿Cómo así? No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de ignorar las circunstancias, las adversidades. Él nos está enseñando precisamente cómo debemos actuar en medio de las adversidades. ¿Cuál debe ser el mandato a seguir de parte del Señor ante las muchas aflicciones o situaciones de gran angustia que podamos estar viviendo? Entre esas, como lo que pasaba a Pablo en su momento a causa de Cristo, o como la que podían estar viviendo los filipenses a causa de Cristo, pero también los filipenses vivían adversidades por causa de sus propios pecados. Sin embargo, en este mandato, en este primer mandato, podemos observar dos asuntos. Uno, el afán y nuestra madurez espiritual. El afán y nuestra madurez espiritual. El apóstol Pablo con esta exhortación está haciendo un llamado, es a actuar en madurez ante las adversidades. Porque no se trata, como lo dije, de negar la realidad de lo que se está pasando.
Se trata de afrontarla y pasar por ella de manera correcta. Y esto debido a que las circunstancias siempre, hermanos, siempre van a medir el grado de madurez espiritual y de firmeza que hay en usted. Usted puede venir al culto, a orar, cantar lleno de emoción y hasta derramar lágrimas. Y hasta acercarse al pastor y decir: wow, pastor, qué sermonzazo, nunca había escuchado un sermón como eso. Y luego salir de aquí y enojarse porque cuando llega a su casa no le sirven rápido la comida. Enojarse en el restaurante porque no le sirvieron o porque el plato tenía algo ahí raro. O amargarse porque la bebida no estaba tan fría o la comida estaba muy caliente o porque no le trajeron rápido las chanclas. Y convertir su casa en un lugar de carga negativa emocional. O peor aún, llegar a la congregación y enojarse porque de pronto el pastor está exhortando, porque se llegó tarde, porque se están quedando dormidos, o por cualquier cosa, enojarse. Y entonces empezar a pensar, ¿no? Bueno, Señor, aparéjame otra congregación porque ya no soporto tanta regañadera acá. Y ya entonces no orar porque ya estoy enojado, no quiero orar, no cantar porque ya estoy enojado, no quiero cantar. Después de haber agradecido posiblemente al Señor por haber llegado. Pero eso pasa en la vida. Mis hermanos, ¿quieren saber qué tanta madurez y firmeza en el Señor hay en sus vidas? Observa el tiempo en que tarda en perder su gozo y su paz para cambiarlo por afán, por preocupación, por ira, por reniego, por amargura, por incluso murmuración ante alguna circunstancia. Observe ese tiempo y así sabrá qué tan falto de madurez espiritual es usted y qué tan propenso es a preocuparse o a todo ese tipo de comportamientos negativos que no dan gloria al Señor. Ahora, cuando hablo de preocupación y relaciono, por ejemplo, preocupación con la ansiedad, yo sé que hay quienes padecen ansiedad conectado con la enfermedad de la depresión. Como sé que hay quienes padecen ansiedad conectado por el estrés y la depresión espontánea que viene por causa de la vida, ¿no? Por alguna circunstancia en particular. Pero ambos, hermanos, tanto los que caen en ansiedad por la enfermedad de la depresión, como los que caen en ansiedad por causa de esas depresiones espontáneas de la vida, como todos podemos sufrirlas, ambos tienen el deber de cumplir la palabra del Señor. La Biblia no dice hay que obedecer la palabra siempre y cuando estés sano. Hay que obedecer la palabra siempre y cuando no estés con mucha gripa. Si tienes mucha gripa, enójate todo lo que quieras. Si tienes migraña, eso sí, insulta al que quieres, que Dios te da el permiso. Jamás. Independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, nuestro llamado es ¿cuál? Por nada estéis afanosos. Por nada. Eso nos lleva a observar lo siguiente conectado al afán. El afán y nuestra confianza en Dios. Estoy hablando de dos asuntos, pero que están conectados. Todos los cristianos, hermanos, tenemos fe en Dios. Pero ¿qué tanto confías en el Señor? ¿Tienes fe? ¿Eres salvo? Confiando en tu salvación, en que sí eres salvo. Pero ¿qué tanto confiamos en el Señor? Porque podemos tener una fe salvadora, saber que Cristo nos salvó, pero en cuanto a la vida, vivir desconfiando del Señor. Somos de los que en ocasiones oramos: Señor, por favor, toma el control de esa situación. ¿No ora usted así? Señor, toma el control de esa situación. Pero le pregunto, ¿y a cuándo al Señor se han salido las cosas de control? Es como si: Señor, por favor, toma control de esto. Ay, sí, qué pena, se me olvidaba, hijo. Voy a tomar control de eso. El Señor siempre tiene control de las cosas, hermano. Siempre. Cuando nuestras circunstancias han sido ajenas a su voluntad, creo más bien que nuestra oración debe ser: Señor, guíame a actuar con sabiduría y templanza, es decir, dominio propio en esta circunstancia que sé que está bajo tu control. Dame sabiduría, lo que dice la palabra. Gócese en la adversidad, porque es la prueba de su fe, la cual produce paciencia, pero tenga la paciencia sobre la completa. Pidan sabiduría. Pidan sabiduría. Mis hermanos,
Él es el eterno Dios que siempre está presente. Él es el omnipresente que está en todos lados. Él es el omnisciente que todo lo sabe. Es el omnipotente que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Él es perfecto y sapientísimo, soberano, que siempre ha tenido control de todo, incluso, hermano, incluso de nuestras malísimas decisiones. Nada se le escapa de su voluntad. A veces nos pasa lo de los discípulos en la barca. El Señor dormía, las olas golpeaban y ellos miraban más las olas que la compañía del Señor, cuyas olas ni siquiera interrumpían el dormir de nuestro Señor. Pero fue tanta su preocupación que ellos creían que se estaban ahogando, que el barco como que se iba a hundir, al punto que gritaron: Señor, despiértate, que perecemos. No sé si ese grito sí lo habrá hecho despertar al Señor. ¿Qué pasó? Nos estamos muriendo, mira que nos ahogamos. ¿Cómo les dijo? Uy, sí, qué vergüenza con ustedes. No tenía en cuenta que se estaban ahogando. Qué vergüenza. Perdónenme, voy a actuar a su favor. Hombres de poca fe, desconfiados. ¿No estoy yo con ustedes? ¿No estoy yo con ustedes? ¿No dicen que soy su Señor? Hermanos, ante los problemas económicos o las enfermedades, respóndame la pregunta: ¿qué ha aportado su afán o ansiedad? Creo que nadie aquí piense ante su situación difícil: bueno, voy a afanarme, a preocuparme en gran manera porque así voy a solucionar mi problema. Estadísticamente, ¿cuántas veces la preocupación ha ayudado a solucionar las cosas? 0. Por ello tenga en cuenta lo siguiente, hermano: que la mayoría de las cosas por las que una persona se preocupa, la mayoría, no que nunca, pero la mayoría de las cosas por las que una persona se preocupa nunca suceden. De por sí el afán y la preocupación, ¿sabe a qué lleva? A sobrepensar las cosas. Tenga en cuenta esto: no se preocupe por un futuro que usted no conoce. Tercero, no se afane por un pasado que ya no puede cambiar. Cuarto, más bien ocúpese del presente, pero sin afán. Es ocúpese, no preocúpese. Quinto, no cometa los errores pasados y busque consejo para evitar errores futuros. Ahora, hermanos, esto no es un mensaje exclusivo de Pablo. En ocasiones yo he dicho: hermano, hermana, no se preocupe, no se afane. Respuesta: pastor, como usted no está en mis zapatos. Bueno, entonces hable con Pablo y dígale lo mismo a Pablo, que es el que dice eso. Yo no me inventé la frase: no se afane, no se preocupe. Pero por otro lado, no es el mensaje exclusivo, es la revelación que Pablo tuvo. Alguien antes de Pablo y los discípulos dijo: no se afane. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 6, usted puede leer el capítulo 6 de Mateo a partir del 24 y darse cuenta cómo el Señor habló en contra del afán del materialismo. No se afanen por el día de mañana, por qué van a comer, por qué van a vestir. Todas las frases que el Señor dijo, apuntando a por qué es inútil afanarse. Al punto que al final, ¿qué les dijo? Más bien, en vez de estarse desgastando, afanándose, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué dice? Viene por añadidura. Cosas, yo entiendo esto, que ahora no estoy diciendo que no ore por ellas, pero hermanos, si nosotros nos dedicáramos exclusivamente a nuestra vida espiritual, nos dedicáramos a crecer en santidad, en vida espiritual, en vida de oración, hermanos, el Señor, esas necesidades que tenemos, se encargaría solito. Sus enfermedades, la economía, todo eso. Si nos dedicamos a eso, a lo espiritual, a trabajar en nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuál es el mandato? El primero: por nada estéis afanosos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, conectado con el anterior, ¿no? Y que es el segundo mandamiento. Lleva todo siempre
en oración y gratitud. Lleva todo siempre en oración y gratitud. Lo siguiente que dice el versículo 6 es un mandamiento. Si no sean, eso es un verbo en imperativo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dos mandamientos. El primero en un sentido negativo, no. El otro en un sentido positivo, haz. Ahora, me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, esa frase. Note lo que dice, versículo 4, el capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Solo que aquí obviamente no lo presenta como si fuera un mandato, no es el problema de las traducciones dinámicas. Ahora, si por un lado entonces el mandato es, no estéis afanado, preocupado, ansiado por nada, por otro lado el apóstol nos da la medicina. Y es bueno porque no solo nos dice qué no debemos hacer, sino que luego nos dice qué sí debemos hacer. Nuestro deber y obligación como creyentes es, primero, no preocuparnos por nada. Segundo, orar por todo. La desconfianza muestra la falta de comunión con Dios, porque la confianza en Él solo se adquiere cuando una persona responsable tiene devoción íntima con su Señor. Pasa tiempo con Él para conocerle a través de la oración, de la adoración, de la palabra, y así poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por ello, hermano, debemos mantener o procurar esa vida espiritual. La tendencia natural es a creer a Dios, pero primero no tomarlo en cuenta, a desgastarnos, ¿verdad? A gastar nuestros recursos, luego preocuparnos por todo, y cuando ya no nos queda nada que hacer, recurrimos a Dios. Y por ello, cuando llega la circunstancia difícil, en lugar de tomar calma y poner las cosas en las manos del único que verdaderamente puede hacer algo al respecto, reaccionamos como locos, aventamos todo, salimos huyendo, nos desesperamos, arrancamos nuestros cabellos, recurrimos a nuestros nulos recursos, terminando por desperdiciar lo que Dios con su providencia y amor nos ha confiado. Incluso algunos tienen la costumbre de decir, ya hice todo lo posible, ahora lo único que me queda es orar. Ya hice todo lo humanamente posible, no me queda más sino ponerme a orar. Y es lamentable, porque orar no debe ser el último recurso. Orar debe ser ¿qué? El primero siempre. No, yo es cuando las cosas son difíciles. Siempre, hermano, no te confíes, aún en lo más mínimo. Por lo menos di, Señor, gracias, porque en esta circunstancia sé cómo actuar y tú me has dado la sabiduría. Por lo menos agradece al Señor, porque si estás muy confiado en qué vas a hacer, da gracias al Señor, porque Él en eso te ha dado sabiduría. La oración no es el último. Cuánto desgaste, dolor, angustia nos ahorraríamos si en verdad obedeciéramos esto, hermano. Hermanos, oren por todo. Pues así como no debes afanarte por nada, no debes preocuparte por nada, por más grande que sea, debes orar por todo, por más pequeño que sea la circunstancia. Por la naturaleza caída y rebelde, es humillante para el ser humano decir, dependo de Dios para todo y sin Dios no puedo hacer nada. Nuestra naturaleza caída es rebelde y vanagloriosa. Queremos gloria, queremos exaltación, queremos reconocimiento. Y no nos gusta saber que tenemos que depender absolutamente de Dios. Pareciera que si nos molestara, dependo totalmente de Dios porque yo sin Él soy inútil, soy incompetente. Pero hermanos, Él es el dueño de todo. Nuestra vida está segura en Él. Dios no es el socio de mis suculentos y más perfectos planes y proyectos. Él es el soberano, el sapientísimo soberano. Él no está comprometido conmigo para llevar exclusivamente a cabo mis planes. Él está comprometido consigo mismo para llevar a cabo sus planes para conmigo. Gloria a Dios cuando nos dejamos guiar por el Señor a través de su Espíritu, su palabra, y nuestros planes son los que están en la voluntad de Él.
Por ello, mis hermanos, el lugar más seguro donde el afán va a desaparecer, o donde vamos a poder vencer el afán y la preocupación que es natural de nuestra vida, es en la presencia del Señor. Es cuando estemos andando, hermano, por el camino seguro de esa coinonía, de esa devoción, de esa intimidad con el Señor. Sí, pastor, pero yo quisiera que Dios me hablara audiblemente, hijo mío, tal cosa. Te pregunto algo. ¿Cada cuánto abres las Santas Escrituras para leerlas? Con cuaderno, con lapicero, con oración previa y sin las interrupciones ni distracciones de tu celular, del televisor, del computador. ¿Cada cuánto lo haces? Por eso necesitamos consultar a Dios en todo, donde el afán desaparecerá, donde nuestra vida podrá tener comunión con el Señor, pero una comunión genuina, real, donde realmente tú puedes decir Dios y yo. Donde tú puedes realmente asegurar que estás ahí conectado con el Señor, en coinonía, en comunión con el Señor. Podemos pensar en personajes de la Escritura como Saúl y David. Saúl, un hombre siempre apoyado en su propia prudencia. ¿Cómo terminó? Desechado. David, con errores sin duda alguna, pero siempre confiando en el Señor. ¿Cómo terminó? Siendo parte del linaje del Mesías. En el Antiguo Testamento, los reyes que prosperaron fueron los que pusieron a su Señor por delante y guiaron al pueblo a la victoria. Y los reyes que fracasaron y guiaron al pueblo a la miseria fueron los que jamás se ocupaban de consultar a Dios. No les interesaba. Cerraban el templo, cancelaban el ministerio sacerdotal, el culto al Señor. Y siempre eso, ¿en dónde quedó? En miseria. Es nuestro deber entonces, amados hermanos, llevar todo siempre con oración. Es nuestra obligación. Ahora, desglosemos un poco este mandato que Pablo expresa aquí. Porque son tres cosas que podemos extraer de este mandato en particular. Lo primero que nos dice es que oremos, ¿verdad? Que presentemos nuestras peticiones en toda oración y ruego. Sean conocidas sus peticiones. Eso implica que necesitamos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Que debemos presentar con claridad. Claro que sabemos que Dios es soberano y que todo lo sabe. Pero ¿por qué oramos entonces si Dios todo lo sabe? Porque Él mismo, que todo lo sabe, nos dice que tenemos que orar. Punto. Sé que Él todo lo sabe. Eso lo tengo plenamente seguro, pero también Él me dice que debo orar, que debo clamar, que debo entregarme a Él. Y lo voy a hacer por ello. Sean conocidas sus peticiones. Es parte de confiar, es parte de la confianza en el Señor. Dios quiere que exterioricemos nuestras peticiones delante del Señor, por más pequeñas que sean, por más insignificantes que parezcan a lo humano. Dios quiere que las presentemos, que las hablemos. ¿Pero de qué manera? Segundo, en toda oración y ruego. Orar es hablar con Dios, orar es ese tiempo de coinonía con el Señor, pero ruego es esa constancia que tenemos en la oración. Hay gente que ora por algo. Hermano, ora por eso. Semana, 5 días. No, mire que no. Ya me cansé de orar. Ya perdí mi fe. Ya decaí. La Biblia dice oración y ruego. Y ruego es esa constancia, es esa perseverancia en tu vida de oración para con el Señor. Creo que cada uno aquí podemos decir que tenemos peticiones por las que llevamos orando. No una semana, no un mes. Tal vez muchos aquí, por no decir todos, tengamos peticiones exclusivas por las cuales llevemos años orando. Y ahí estamos. El Señor no nos ha dicho que no oremos por ello. ¿Cuánto tiempo nos llevamos orando, muchos aquí, por un familiar inconverso? Por la salvación de nuestros padres, los hijos, los cónyuges, un ser amado. Pero ahí estamos, hermano, clamando al Señor con oración y ruego. Pero asimismo clame por su propia vida espiritual.
Porque, hermano, si usted no tiene una vida devocional, ¿de dónde usted va a sacar recursos para que algo verdaderamente pase en su corazón, en su familia, en su vida? Requieres un tiempo de oración diario, un tiempo en el cual te apartas, abres tu Biblia, buscas algún texto o estudias en orden la palabra del Señor, meditas de día y de noche en la palabra, para que seas como árbol plantado junto a corriente de agua y des fruto a tu tiempo. Hermano, y permanezcas en el Señor, con ruego, con súplica. Necesitamos orar, pero perseverar en la oración. Y cuando perseveramos en la oración, ya no estamos orando, estamos rogando a nuestro Señor. Ahora, la Biblia no lo menciona acá, ¿no? Pero es interesante porque la Biblia habla del clamor. Y clamar se entiende como orar con intensidad. Añadiría yo entonces que debemos orar, rogar, que es orar con constancia, pero también como clamar, que es orar de qué manera, con intensidad. ¿Hace cuánto usted no clama? ¿Se acuerda cuando dice el salmista? Mi alma clama así como el ciervo por las aguas. ¿Hace cuánto no ora con intensidad? ¿Hace cuánto no ruega? Hermano, debemos tener seriedad en nuestra vida espiritual. No vamos a vencer el afán, la preocupación. Eso es algo constante. Es una de las tentaciones constantes. Va pasando la vida. Vamos creciendo en años y lo primero, tentaciones a la inmoralidad, a la mentira, a la ira. Pero va pasando y todo se convierte en ¿qué? Tentaciones a qué cosa. Al afán, a la preocupación. Pero necesitamos vida espiritual, mis hermanos. Necesitamos avanzar, afianzar nuestra vida en el Señor. No puedes vencer las tentaciones si no estás firme en el Señor. Ahora, luego ¿qué dice? Con acciones de gracia. Con gratitud, es decir, con gratitud. Hermano, así como el agua y el aceite son incompatibles, la amargura y el agradecimiento también son incompatibles. Es imposible que encuentres una persona gozosa que no sea agradecida. Por el contrario, alguien amargado es alguien inconforme, que no le llena nada, no le satisface nada, no le goza nada. Siempre hay un pero, porque siempre está centrado en sí mismo y que no ha podido obtener lo que él quiere obtener y que hasta que no lo obtenga, entonces no va a entrar en gratitud para con el Señor. Su vida no está centrada en Cristo, sino en sí mismo. Pero note que con esto, en el mandato de sean conocidas vuestras peticiones en oración, también está acompañado el ruego y está acompañado ¿qué? La acción de gracias. ¿Gracias por qué? Pablo no dice, y sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, eso que le causa afán, presente delante del Señor, con oración y ruego. Y cuando Dios le responda, entonces con acción de gracias. No, dice oración, ruego y pegado, acciones de gracias. Es decir, aun cuando no reciba esa petición por la cual estoy clamando y que me está tentando hacia el afán, yo debo elevar acción de gracias. ¿Por qué? Hermano, tan solo por el hecho de que puedes entrar a la presencia del Señor y presentar esa petición, una razón por la cual hemos de agradecer. ¿Sabe cuánta gente desventurada no tiene a quien orar aun cuando cree que sí? ¿Sabe cuánta gente eleva oraciones y clamores a la Virgencita tal, al Santo tal, a la Santa tal, a Dios mismo, al universo, a la vida, al viento? Hablando con una hermana de La Guajira, ella me decía, hablando de las cosas, ella me decía, yo oraba al sol, yo oraba a la luna, yo oraba a las estrellas. Y yo decía, no te lo puedo creer. O sea, nunca me había chocado con alguien que me dijera eso, que oraba al sol, que oraba al Padre de la lluvia. Y decía, ¿y Dios? Me dijo,
bueno, lo entendíamos como alguien que también estaba más allá, pero que nos había dejado esos padres particulares. ¡Wow! Hay gente así. Agradecemos, hermanos, porque mire tanta gente desventurada, elevando palabras al aire, sin que nadie lo esté escuchando. Y usted y yo tenemos al soberano, al omnipotente, al majestuoso, al todopoderoso Dios, inclinando su oído a oraciones de mortales e imperfectos como nosotros. Eso es una razón por la cual agradecer al Señor. Podemos entrar ante el trono de su gracia y decir: Padre nuestro, aquí estoy. Eso me lleva al tercer punto. Conectado con los dos anteriores, lo tercero es esto: la recompensa de una vida de oración, ruego y gratitud a Dios. La recompensa de una vida de oración, ruego y gratitud a Dios. Leamos otra vez el texto de Filipenses 4, versos 6 y 7. Dice el texto: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Mis hermanos, indudablemente procurar la paz de Dios en nuestra vida no debe ser una opción a tomar, sino una acción indispensable para una sana vida espiritual. Y esto me lleva también a desglosar el texto para observar las características de esta hermosa paz de Dios. Lo primero es que le pertenece a Dios. Y esto marca una distinción. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. ¿El mundo puede ofrecer paz? Sí. El dinero ofrece paz, la salud ofrece paz, el amor ofrece paz, el sentimiento ofrece paz. Pero esa paz es efímera porque está conectada a las circunstancias. La paz de Dios es exclusiva. El mundo cree que tiene derecho a ser feliz y busca paz en esto, en aquello, en lo otro, tranquilidad, como llaman ellos. Hasta hacen ejercicio llamado yoga para ver si pueden tranquilizar su mente, su alma. Pero jamás van a encontrar la paz genuina. Ahora, en cuanto a este tema que nos está rodeando, jamás encontraremos nosotros paz cuando nos dejamos enredar por los afanes y las preocupaciones. Nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos y no en Dios. Mis hermanos, el estar en oración nos permite estar recordando el privilegio de nuestra reconciliación con Dios y el hecho de que ahora podemos acercarnos a Él. Pero eso nos debe llevar a recordar ¿a quién? Sino a Cristo, porque solo en Cristo y por Cristo podemos alcanzar la paz de Dios. Y solo cuando nos disponemos a orar, a clamar al Señor, a presentar eso que nos quiere llevar al afán, a la preocupación, y luego cerramos con acción de gracias, eso, hermano, nos conecta a disfrutar ¿qué cosa? Esa paz de Dios, exclusiva para ¿quiénes? Nosotros, sus hijos. Esta paz es incomprensible, es exclusiva de Dios. Lo segundo, es incomprensible. Dice la siguiente parte del versículo 7, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Eso es una paz que no se comprende. Ahora, hermanos, el que le trae paz el dinero, ¿qué dice uno? Sí, es obvio, no tiene necesidades, tiene todo suplido. El que le trae paz la salud, sí, es obvio, tiene salud. El que trae paz, el que nadie esté peleando en la casa, silencio, nadie grite, necesito estar en paz. Se callan todos hasta que alguien grita. Pero esta paz es incomprensible porque ¿qué hace? Sobrepasa todo entendimiento, es superior en excelencia en todo. Esa paz, hermano, esta paz, obviamente esta paz
por provenir de Dios, supera todo nuestro entendimiento y supera cualquier filosofía o concepto de vida mundana. Esta paz es la que hace que el ser humano pueda... me la acaban de traer. Gracias. Esta paz, hermanos, es la que hace que la persona que te observe diga: ¿cómo rayos puede sentir tranquilidad en medio de las circunstancias que está viviendo? ¿Cómo puede hablar de Dios si Dios no le ha respondido? Mire, están mejor los malvados que él que está así, que ella que está así, que ella que le pasó esto, que ella que tuvo problemas en su hogar, que ella que la dejó el esposo, o que ella que se le fueron los hijos, o que ella que se le murió X o Y persona. Por eso sobrepasa todo entendimiento, porque no está conectada con las circunstancias cuando están a favor, simplemente provienen. El ser humano siempre está buscando métodos facilistas para estar bien. Es como si le fascinara el autoengaño, algo así como: por favor, alguien que me diga el secreto, que el secreto está en mí, que yo todo lo puedo lograr, que yo puedo declararlo y obtenerlo, que yo puedo conquistar el mundo. Y entonces aparecen los motivadores personales con sus libros, con sus meditaciones disque trascendentales, con sus canciones extrañas y antropocéntricas, y muchas de ellas bajo el nombre de canciones cristianas. Pero hermanos, la paz de Dios no necesita ningún truco mental. Supera cualquier argumento, lógica que este mundo pudiera idear, trasciende el intelecto, el análisis, la sabiduría terrenal, animal, diabólica. No se encuentra en este mundo, porque se encuentra solo y únicamente en Cristo. Y usted y yo tenemos a Cristo. Y si usted y yo tenemos a Cristo, ¿cómo es posible que no estemos disfrutando de esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Como diría el profeta, el Dios al profeta Jeremías: viene el bien y no se dan cuenta. La bendición llega y no se han dado cuenta. Es incomprensible y es para el creyente, hermanos. Y la siguiente característica de esta paz es que guarda nuestro ser. La siguiente parte del versículo 7 dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, guardar es un término militar que implica ser vigilante. Alguien que guarda o que monta guardia como un centinela. Note cómo lo traduce este texto la Biblia de Jerusalén. Dice: y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener esta paz, mis hermanos, literalmente implica poner una cerca de protección a nuestro alrededor. Ahora, el texto dice que Dios guardará, protegerá, custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Obviamente la Escritura a estas dos cosas las relaciona de manera íntima la una con la otra. Según las Escrituras, el corazón es el centro de la vida afectiva, espiritual, mental del ser humano. Es lo íntimo, lo inmaterial de nuestro ser, donde se asienta la mente, la voluntad, el deseo, la intención, es decir, donde brota aquello que nos mueve a hacer lo que hacemos, donde se producen las convicciones, las motivaciones, las decisiones de nuestra voluntad. Y por ello, hermano, es que una vez que estamos en Cristo, Él ha transformado nuestra vida. Y por causa de ello se nos manda a transformar constantemente nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Se nos manda a estar en el Señor, en oración, en devoción, para que de esa manera, hermanos, esa paz que es exclusiva de Dios, que es sobrenatural, guarde nuestro ser, nuestra vida. Pero note en quién lo hace. No es una paz que una vez llega a tu vida, ya se vuelve solo y exclusivamente parte de tu vida y ya. No, ¿qué dice? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa paz es para nosotros mientras nuestras vidas estén ¿en quién? En el Señor. Separados de Él, como Él mismo dice, nada podemos hacer, hermanos. Nada podemos hacer.
El mundo ofrece sus fórmulas engañosas, ¿no? Pero nosotros, si estamos en Cristo, hermanos, sabemos que todo lo que el mundo quiere ofrecernos es totalmente falso. Solo en Cristo tenemos la bendición eterna de Dios, que en esta ocasión es esa paz de Él que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras vidas de todo aquello que el mundo quiera venir a llevarnos o arrastrarnos hacia el afán, la preocupación, la ansiedad. ¿Qué podemos aplicar al respecto? 4 cosas. Primero, hermano, combate y vence el afán o la preocupación. Combate y vence el afán o la preocupación, porque te hacen pecar contra Dios. Combate y vence. Combate y vence el afán o la preocupación, porque te hace pecar contra Dios. Y cuando te digo combate y vence, te he dicho por qué lo puedes hacer. Tu vida está en Cristo. Hermanos, entregarnos al afán es no tomar en cuenta a Dios, y eso es desconfianza. La ansiedad, la preocupación, como ya lo mencionamos, indican la falta de confianza en nuestro Dios, que es perfectamente sabio, soberano, poderoso, lleno de amor y misericordia. El afán nos quita la mirada del Señor, hermanos, y no nos deja ver que Él está ahí, acompañándonos y proveyendo nuestra vida. Y esto, hermanos casados, esposos y esposas, hermanos padres con sus hijos, es algo en lo cual deben trabajar mutuamente. No permitan que sus cónyuges caigan en ansiedad, oren al contrario el uno por el otro. Llévense el uno al otro a las Escrituras. Y padres con sus hijos, no importa la edad que ellos tengan, llévenlos a Cristo constantemente. El hijo te va a decir: papá, en el colegio me dijeron que yo tengo los ojos grandes. Ay, tan inmaduro, quítese aquí que estoy ocupado. No, habla con él, siéntate, trata el tema y dile: hijo, llevemos eso en oración. Hijo, por eso hay que hablar, eso hay que poner en oración. Debemos crecer en el Señor, tienes que perdonar. Lleva siempre a tu hijo, hasta por aquello que te parezca insignificante, lleva a tu hijo a confiar en Dios, a orar al Señor. Conéctalo con la palabra. Es nuestro deber, hermanos. Es nuestro deber. Combate y vence el afán. 2, es básico, pero es real. Mantengan una vida devocional con Dios, de oración y estudio de su palabra. Mantengan una vida. No digo tengan, digo mantengan, es decir, que estén ahí siempre. Hermanos, sin esta vida devocional estamos confinados a vivir llenos de afán, a llevar una vida de afán, de ansiedad, de preocupación, que lo único que hace es cada día destruir más y más nuestra confianza en Dios y nuestra salud emocional, al punto que nos convierten vulnerables en todos los aspectos de nuestra vida. Y no podemos permitir eso. El afán, la ansiedad, el temor a las circunstancias son malísimos consejeros y nos hacen cometer locuras, hermanos, de las cuales terminamos arrepintiéndonos. Pero si mantenemos una vida devocional profunda con la palabra, que nos lleva a comprender lo que Dios le manda a nosotros, hermanos, podemos sumergirnos en esa paz del Señor y podemos sumergirnos en la sabiduría que Dios nos da para guiarnos correctamente. Tercero, sé agradecido por el obrar de Dios en tu vida. Sé agradecido por el obrar de Dios en tu vida. Dios demanda gratitud. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos sanados por el Señor? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Y los 9 que no regresaron, ¿de qué nacionalidad eran? Judíos. ¿Y el que regresó qué era? Extranjero, gentil. Ellos tal vez creídos que esa sanidad se la merecían. Conocían a Dios, pero el extranjero, el que regresó, sabiendo que no era merecedor por aquello que Cristo hizo, vino, se postró, agradeció, adoró. Se ha agradecido por el obrar de Dios en tu vida, hermano. Como lo decía ahorita, ¿por qué después de presentar mis peticiones en oración y ruego debo elevar acciones de gracias? Porque siendo indigno para estar delante de su presencia para orar, lo puedes hacer. Dios te lo ha concedido. Y si Dios responde a nuestro favor, gloria a Dios, pues con mayor razón vamos a agradecer.
con mayor razón. Mi hermano, ¿por qué está caracterizada tu vida? ¿Por estar siempre inconforme, preocupado, amargado, siempre murmurando, quejándote de lo que no tienes o lo que Dios no te ha dado? Hermanos, renuncia a eso, porque hay muchas cosas por las cuales agradecer, y entre esas tú lo sabes y a veces lo pierdes de vista. Cristo te encontró cuando estabas perdido, yendo hacia el infierno, te alcanzó para su reino y te puso en el camino de Él. Por eso aléjate de la ingratitud, deséchala, porque la ingratitud es el camino a la amargura y la miseria espiritual. No te centres en tu sufrimiento, necesidades, no eres el único que las tiene. Y jamás creas que las tuyas son las más duras del mundo. Más bien agradece que tienes de tu lado a quien muchos desventurados no tienen: a Dios como Padre y a Cristo como tu Redentor. Y cuarto, hermano, pelea estas batallas en comunidad. Pelea estas batallas, entre esas el afán, la preocupación, la ingratitud. Peléalas en comunidad. Y me refiero con la familia de la fe, con la iglesia. Este mensaje no se lo dio Pablo exclusivamente a una persona. ¿A quién se lo dio? A la iglesia de Filipos. Por lo tanto, la batalla se pelea en comunidad. Aprovecha cada oportunidad que tienes en esta iglesia para orar, ser edificado mutuamente. Deja de poner pretextos, deja de creerle a tu corazón perverso y engañoso. No existe manera de tener unidad en el Espíritu si no oramos juntos, hermano. Donde oremos los unos por los otros, donde clamemos los unos por los otros, fortalezcamos esa parte de nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Quieres llevar una vida libre de afán, o que venza constantemente el afán, la preocupación, que cada día está tocando a tu puerta? Hermano, aquí está la fórmula: devoción a Dios íntima y congregacional. Y para aquellos que han decidido que una vida, o llevar una vida de afán, preocupación, de ansiedad por todo, creen que es lo único que se puede vivir en este mundo, hermano, te digo por un lado que eso es desconfiar del respaldo y la compañía que Dios ha prometido para su pueblo. El afán, la preocupación no es la salida. Dios conoce tus necesidades, pero si decides el camino del afán y la preocupación, eso es desconfiar del respaldo de Dios. Y por otro lado, es darle la espalda a Dios y preferir sufrir las consecuencias terribles. Hermanos, volvamos al Señor, rindamos nuestra vida. Y si estás bien, mantente ahí en el Señor, creciendo y ayudando a tus hermanos a perseverar en la gracia y a mantener siempre su mirada puesta en el Señor. Y a mis amigos no creyentes, el que a Cristo quiere venir y viene, Él no le echará fuera, Él mismo lo ha dicho. Mira esta realidad de la humanidad y cómo nosotros como creyentes necesitamos seguir dependiendo de aquel que nos ha salvado. ¿Cuánto más tú, que no tienes a Cristo como Señor de tu vida? Podrás creer en Él, podrás afirmar su existencia, podrás creer que Él es tu Salvador, pero mientras Él no esté señoreando tu vida, no tienes a Cristo de manera completa. Y a Cristo o lo tienes todo o no lo tienes, porque no puedes tener a Cristo a medias. Él debe ser, si bien tu Salvador, también y esencialmente tu Señor, porque eso significa que Él gobierna absolutamente tu vida y tu vida está rendida a Él. Y si tú no estás en Cristo, tú no le conoces, tú no tendrás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, rinde tu vida al Señor, entrega tu vida al Señor, cree, arrepiéntete y pídele que te conceda un nuevo nacimiento, una vida espiritual, que te dé ojos para verle, oídos para escucharle, que no sigas en conflicto con el Señor, que puedas recibir las buenas noticias de que ya no eres esclavo del pecado de Satanás, sino que ahora eres hijo de Dios. Pero para eso tienes que rendirte al Señor, y por eso te llamo a que vayas a Cristo, a que entregues tu vida al Señor. Y mis hermanos, firmes y adelante, confiando en nuestro Señor. Oremos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos tus verdades, por
traernos una vez más este mensaje, este tema a nuestras vidas, Dios. Gracias porque podemos, oh Dios de la gloria, acercarnos delante de ti para orar, Señor, para clamar, para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí ante esta tu palabra. Que ella corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. En nuestro caso, Señor, que sea para bien, que no sea para juicio porque escuchamos y estamos advertidos, sino que sea para recibirla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Y que puedas tocar los corazones de tanto aquellos que son creyentes como aquellos que no lo son, Señor. Y todos podamos ver la necesidad de estar rendidos a ti y mantener nuestra confianza y mirada puesta en ti y no en las circunstancias. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que sean mis hermanos llevados en paz y en bendición a sus hogares, donde vayan a ir, que los guardes de todo mal, de todo peligro, y que finalmente podamos estar todos en nuestra casa, entregando nuestro día en tus manos, yendo a descansar, y si tú lo permites, pues poder continuar mañana, Señor, con nuestra vida rendida a ti, no afanándonos por nada, sino presentando nuestras vidas y peticiones en oración, ruego y con gratitud, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Y de esa manera, Señor, podamos cambiar nuestras actitudes, Señor, ante las circunstancias, pero cambiarlas para bien, para gloria y honra de tu nombre y edificación de nuestra vida y edificación de mis hermanos que me rodean. Por Cristo te agradecemos. Amén y amén. Amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Nos veremos miércoles, si Dios lo permite, y domingo, si así el Señor lo determina.